En esta mañana de miércoles nos acompaña Lola Valle, nuestra escritora, compañera y amiga, porque seguimos hablando de Puente del Río Uí y leyendo fragmentos de esta obra de Lola Valle, que ya sabéis, aquí en nuestro espacio literario, Las manos de mi madre, tenemos un hueco muy especial para la literatura, para las mujeres y para el proceso creativo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, Lola. Buenos días, Beatriz. Pues aquí seguimos con estas criaturas que no llegan a ser personajes, pero que nos hablan de la intrahistoria, porque de alguna manera nos contaron una historia con mayúscula cuando termina la Guerra Civil Española, pero hay también otra historia que vive cada persona y que esa historia creo que hay que nombrarla. Yo precisamente en este libro Puente del Río Uí hago bastantes alusiones a la Guerra Civil, ya que las personas que aparecen en él, que son mi padre y mi tío, tuvieron que ir a la Guerra Civil a un bando que no eligieron, que fue el bando nacional, pero no pudieron elegir. Y bueno, y luego también donde ellos vivían, que es el río Uí, en un cortijo, pues también era una zona que hubo una resistencia aquí, como en tantas partes de España, de una guerrilla antifranquista, que fue una guerrilla que confió en que se iba a formar un gobierno de la República en el exilio y que vendría pronto, y que resistieron. Entonces también estas personas que vivían en estos cortijos cercanos a los que habían huido al campo, pues también tampoco tenían mucha elección a veces. Lo mismo que no tuvieron elección para pertenecer al bando nacional, tampoco tuvieron una elección para decir sí o no pertenezco a esta guerrilla. Muchas personas estaban voluntarias porque pertenecían al comité y otras pues sencillamente vivían en un cortijo y se pegaban a tu puerta y te solicitaban que fueses enlace. Enlace era aquella figura que tenía que llevar cosas desde las tiendas que estaban en el Morche, las más cercanas, ya sea comida, ya sea unas alpargatas, lo que necesitaban, porque pues tampoco podían decir que no. Es decir, como cuando la barbarie, que es una guerra y que desgraciadamente seguimos padeciendo el ser humano, que parece que no hay un aprendizaje de lo que supone la guerra y luego la posguerra, aunque se deje de hablar de ella, ¿no? Como, bueno, pues se habló mucho de la guerra en Siria y ya no se habla de la guerra de Siria, como se habló mucho de Afganistán, ya no sabemos cómo están las mujeres de Afganistán. Ahora hablamos de Irán o hablamos de Ucrania, ya no se habla tanto de Gaza. Desgraciadamente ahora mismo vivimos un momento en el que esto, esta falta yo diría, de humanidad tiene demasiada actualidad, por desgracia. Totalmente. Sí. Además, con mucha preocupación lo miramos. Con mucha preocupación, sí. Porque no podemos hacer nada, ¿no? Parece como que si no pudiéramos hacer nada y estamos en manos de gente que no tiene piedad ninguna. Sí. Ahí está esa piedad que no me recuerda a María Zambrano, una vez más, ese concepto de la piedad que es yo creo que tan necesaria, ¿verdad? Bueno, pues este fragmento se llama Vitoriano el Tito. Es un vecino de la Cortija familia de la Cortija de los Valles, que es donde pertenezco, y empiezo con unos versos de Calderón de la Barca, de La vida es sueño. Soy yo por ventura, soy el que preso y arrojado llego a verme en tal estado. Es como Segismundo en la obra La vida es sueño se pregunta, es que soy yo el que está aquí preso, como a lo mejor esta persona de la que voy a hablar ahora se puede preguntar, tantos de ellos, tantos que no han sido nombrados, de los que no se ha hecho todavía, creo que una memoria y una justicia. Eran casi los años 60 cuando Vitoriano subió la cuesta con el latillo al hombro. Estábamos esa tarde todos los chiquillos en la Cortija, recuerda mi hermano. Hubo un revoloteo de saltos y carreras
cuando Tito dijo: ahí parece que asoma Vitoriano. Los niños sentimos la expectación, el nerviosismo. Nadie nunca nada nos había contado. No fueron necesarios los datos para sentir el momento, para captar que Vitoriano venía de un lugar lejano, épico, del que nadie nada nos había contado. Papá y Tito salieron y no podíamos ver a ese hombre porque papá y Tito lo escondieron con un abrazo. Había cerca una higuera que hicieron crecer en verano con las fuerzas de las lágrimas. Este es el recuerdo de mi hermano. Un gatillo, lágrimas, un abrazo a tres. Sí quiero ahora pararme aquí y comentar cómo, es decir, 40 años de una dictadura y 40 años de silencio han impedido también que tengamos una memoria. Es verdad que ahora se están haciendo esfuerzos, o quienes escribimos, por recuperarla. Porque está silenciado. Claro, se ha silenciado porque no se podía hablar, porque se ha callado, porque era un eufemismo, se hablaba con eufemismos de aquello que pasó, pero seguía el miedo. Claro, seguía el miedo, y seguía el miedo incluso después de haber muerto Franco. Es que estas historias, pues yo las he sabido ya de mayor y bastante mayor. Claro, te iba a preguntar, no pertenece a nuestro sustrato de la niñez ni de la infancia. Tú las has recogido mucho tiempo después. Mucho tiempo después, sí. ¿Que te las han contado? Sí, me la ha contado mi padre y mi tío, porque ya hablaban, ya hubo un momento pero ya en los años 80, cuando empezaron a hablar. Es decir, es que como si antes ha habido un enterramiento. Estaba prohibido. Un enterramiento del recuerdo y de la memoria. Y eso hay que desenterrarlo. Totalmente. Además, gracias a ti también nos estamos descubriendo, sí, estamos descubriendo estos personajes. Pero bueno, yo tengo estos personajes, pero que hubo otros también. Yo nombro a los que a mí me llega, pero que son referencias para otros. Su hermano Manuel, el Tito, se quedó sentado toda la noche en la misma silla de Enea en la que lo sorprendió la llegada del hermano. Cuando se quiso levantar de la silla, las piernas no le respondieron. No podía andar, tampoco hablar para preguntarle a Vitoriano cómo se encontraba. María Martín, la mujer de Manuel, cogió el hatillo y sacó otra silla de Enea para Vitoriano. Mi padre y mi tío esa noche estiraron un saco debajo de la higuera y allí durmieron. No hubo forma esa noche de acostar a los chiquillos. A cada uno lo fue venciendo el sueño a una hora distinta. Sebastián se acercó para contarles una noche más el hombre y la nada. No podían dormirse estos niños sin ese cuento inventado por él. Las madres salían con una sabanilla a taparlos. Vitoriano había pasado más de 10 años en la cárcel. ¿Cómo había venido desde Málaga? ¿En el autobús? ¿Qué traía en ese hatillo? Tuvieron que llegar casi los años 80, legalizarse el Partido Comunista, celebrarse las primeras elecciones libres y algunas cosas más para que mi tío me contara que por lo menos Vitoriano había salvado la pelleja. Creyeron que había estado complicado con la gente de la sierra. Era como en estos pagos se llamaba almaquis, y un día se vio tan perdido que se entregó voluntariamente. La Guardia Civil se lo llevó. No había salvado la pelleja su hermano Antonio el Tito, padre de 8 hijos, al que le aplicaron la ley de fugas y le dispararon cerca del cementerio de Torrós. Antonio no sabía ni leer ni escribir. Por el año 47 también mataron a otro padre, vecino del barranco de Gui. Se lo llevaron a él y a su hijo de 17 años. Los llevaron a las curvas de Cantarriján y allí primero le pegaron un tiro al muchacho delante del padre y luego mataron al padre. El muchacho, cuando lo mataron, llevaba un pan debajo del brazo. El pan era de salobreña. El olor a pan se quedó en esta cuneta hasta el día de hoy. Llega hasta la playa nudista este olor. El cuerpo del muchacho no se sabe dónde está. Y un día más tarde vinieron a por Manuel. Él no bajó las escaleras. Mi tío poco a poco fue hablándome de todo lo que antes se había padecido. Y a cada cosa que me contaba decía: ojalá tú eso no lo veas nunca. Ojalá esos tiempos de la barbarie humana tú no los conozcas.
Fue por boca de mi tío por quien supe que hubo mujeres que estaban comprometidas con la República, con un mundo mejor y con el avance de la humanidad. Clara Campoamor, Victoria Kent, Federica Montseny, María Zambrano, Margarita Nelken, María Teresa León. Me contaba que la feminista Victoria Kent creía que no era el momento oportuno para el voto femenino y que Clara Campoamor no paró hasta que consiguió el derecho al voto para la mujer en el año 31. Después leí sobre esas mujeres y sobre todo leí a María Zambrano. Pero eso es otra cosa. Yo las aprendí a través del relato oral de mi tío, a través de su admiración por mujeres que hicieron avanzar a la humanidad. Le dedicaba un tiempo especial a Dolores Ibarrurri, la pasionaria. Ahora, en sus pláticas en voz alta, relataba el discurso que dio en el Congreso Clara Campoamor para defender el voto femenino. Yo escuchaba ese discurso por partes, porque su tono de voz no era siempre el mismo. Luego he leído El voto femenino y yo, pero eso es otra cosa, ese es otro lenguaje. El lenguaje escrito lo aprendí en la escuela. Mi origen está en la oralidad. Me sorprendía cómo mi tío había guardado intacto ese discurso en su memoria. Después parecía arrepentirse de mostrarme esa admiración y me advertía: no te metas en política. La política saca lo malo del ser humano. No te olvides de que a María Lacyril le afeitaron la cabeza. Empezó a hablar de antes y a contar que don Bartolomé se había pegado al franquismo, aunque no había que olvidarse de que salvó muchas vidas y de que tuvo la iglesia de Torrós abierta para mucha gente en los tiempos de la guerra. Eso no lo tenía que olvidar nunca el pueblo, decía mi tío. Después de la guerra, el hombre tuvo también que salvar su pelleja como tantos otros y agachar la cabeza como hicieron los demás. Julio Ramos Corral no se doblegó y perdió la pelleja. Perdió la pelleja en el camino por defender al comité y otros tantos. Los hombres de Roberto siguieron creyendo en la República. Eran tiempos de mucha confusión. Algunas tardes mi tío se ponía a hablarme de algunos de sus sueños o ensueños y me pedía que cogiera una libreta y escribiera algunas cosas que me contaba. Perdí esa libreta, me quedé sin nesos. En sus sueños se repetía que en el cielo Franco y la pasionaria se daban la mano. Cada uno estaba en una punta del firmamento y desde esa punta se iban acercando y espantándose con los errores. ¿Cómo se podían haber equivocado? ¿Los unos y los otros estuvieron ciegos? ¿Cómo se sacrificaron tantas vidas inocentes? No estaba clara la tercera España, me decía. Perdí esa libreta en la que se acercaban las dos Españas. No se editó esa gramática nunca. No doblaron la misma sábana estos personajes de la historia. El ser humano era una preocupación constante para Sebastián. Piedad. Sus ensueños suplicaban piedad para el ser humano. Piedad. Bueno, pues termina el relato, Beatriz. Fíjate, pues yo no lo había leído y hemos coincidido, ¿no?, en el mismo término. Sí. Y sin embargo, si seguimos sin tener piedad, ¿no?, por estas cosas. Sobre todo los que mandan. Sobre todo los que mandan Y los que tienen la responsabilidad. Y los que tienen la responsabilidad. Y luego también los que apoyan, ¿no? Los que apoyan las guerras, porque apoyan. Están los responsables, pero los también asesores. Están también los que apoyan. Y la gente que apoya todo eso. Quienes asesoran, sí. Pero es que hay gente que es partidaria de eso. Tenemos que estar al lado de los que tienen el dinero, de los que tienen el petróleo, de los que tienen el poder. Y entonces la misma gente también, ¿no? Y se me ocurre a mí también preguntarte a ti, Beatriz, ¿cómo piensas tú que los medios de comunicación están tratando, o hasta qué punto pueden tratar porque es verdad que aquí la lectura que yo hago pues es ya de hace... De algo pasado. De algo pasado, pero ahora en 2021... Deja las mismas consecuencias. ¿Cómo sabemos de la verdad? ¿Cómo nos podemos situar? ¿Qué manipulación también? Claro. Es que yo creo que tenemos que informarnos a través de muchos medios. Me gustan mucho
las periodistas corresponsales que están en esas zonas, que son mujeres. Que son mujeres como... Almudena Eriza. Por ejemplo. Por ejemplo. Pero hay muchas chicas jóvenes por ejemplo, también que está viendo. Almudena Ariza, que está ahora, que ya no está en Palestina, que ya no está en Gaza, que la cambiaron a Colombia y que nos retransmitió cosas también de Venezuela. Y está también, para mí, extraordinaria Cristina Olea desde Estados Unidos, que ha hablado también de periodistas jóvenes que sí, que nos hacen una labor. Están haciendo una labor importante porque están allí y están contando lo que pasa, pero yo creo que los medios de comunicación son un altavoz de lo que ocurre, pero tampoco pueden hacer grandes cosas. Informar, pero la responsabilidad última está en los responsables y mandatarios máximos, que son los que tienen que dialogar y llegar a un consenso. Al final el periodismo también está ahora mismo en una situación muy compleja, porque muchos tienen una situación precaria de sus empleos y a pesar de eso yo creo que muchos se juegan la vida, se juegan su puesto de trabajo y en la guerra se están jugando la vida. Sí. En la guerra de Irán, acuérdate que murió el hijo de Julián Guita. Sí, murió el hijo de Julio, cierto, y ha habido también corresponsales. Exactamente. Sí. Couso, también Couso. Couso también, sí. También, bueno, también otro periodista, un cámara, era un cámara. Sí, también creo que es... Entonces se juegan la vida. Que es digno recordar a este trabajo del periodismo y sobre todo de contar la verdad, que creo que hay que dar luz y que no siempre, de una manera o de otra, no se ha contado, ¿no? Ahora, porque es verdad que hay unas redes que algunas son muy válidas, pero otras también están diciendo cosas que no son ciertas. Claro, yo creo que hay que informarse por los medios oficiales, contrastar las noticias, intentar ver que no sean bulos o fake news, pero yo creo que es muy importante la labor que hacen los medios de comunicación, con todos sus defectos, pero creo que es importantísimo el trabajo que hacen. Pues si no fuera por ellos no nos enteraríamos de nada. Igual que en esta emisora, si no contáramos lo que ocurre, pues la gente sabría mucho menos de lo que se cuente, lo que se dice. Yo también lo que defiendo es que lo mismo que hemos nombrado a estas mujeres, Clara Campoamor, Victoria Kane, que tanto trabajaron por la libertad, que realmente tener conciencia de que esto no siempre ha existido. Y que lo podemos perder. Y que debemos y tenemos también que conservarlo. Porque bueno, que tú aquí en un medio de comunicación puedas expresar y puedas traernos a diferentes personas con distintas voces. Exacto. Con distintas voces y que siempre esta pluralidad de voces, con todo respeto, que se está perdiendo. Es decir, la conversación, el diálogo y el respeto. Pero que se está perdiendo. Sí, pero que tengamos siempre una pluralidad de voces. Eso por delante se está perdiendo. Claro. Se está perdiendo el que tú piensas diferente y yo opine de otra manera. Y que además el pensar diferente no sea apoyar. Es decir, que estar en contra de que Estados Unidos invada Irán no significa que estemos de acuerdo con un régimen de ayatolás. Sí, porque se está hablando mucho de ese tema también. Porque ahora mismo ahora mismo y siempre se intenta manipular. Como decía Miguel de Unamuno, estar con los unos no significa no estar con los otros. Es que desde donde estemos tenemos que ser críticos con lo que esté siendo. Y condenar a unos no significa apoyar a los otros. Es decir, condenar que se invada Venezuela o que se secuestre Maduro no significa estar de acuerdo con un régimen donde hay que respetar el derecho internacional. Exactamente. Los derechos humanos. Los derechos humanos, sí. Y lo que tenemos. Y luego lo que tienen que hacer los grandes artífices de todo esto, ponerse de acuerdo y dialogar, que para eso está la diplomacia. Sí. Pero claro, estamos en un mundo donde todos los recursos económicos, naturales, pues son objeto de disputa. Y entonces yo creo que no tenemos arreglo, parece que no tenemos arreglo el ser humano. En esto recordar a estas mujeres que fundaron en 1926 este espacio que fue el Lyceum Club, que ahora se cumple 100 años, y también hacer memoria de este grupo de mujeres fundado el Lyceum Club por la pedagoga María de Maeztu, que creía en la educación, heredera de la institución libre de enseñanza y de
de seguir, que tengamos siempre presentes, como tú has dicho, estos principios que nos vienen de estos valores, de estos valores que teníamos ya a principios del siglo XX. Y que no los perdamos, porque siempre pueden quedar por disueltos por guerras o por otro tipo de obstáculos que se presenten en el camino y no lo podemos permitir, ¿no? Como el derecho también de las mujeres, de las mujeres que tanto nos ha costado estar ahí, que no se pierdan, ¿no? Porque algunos grupos políticos consideran que las mujeres estamos en segundo plano. Sí. Pues bueno, pues te cerramos ya nuestro espacio, hemos concluido el tiempo, gracias. Hemos concluido, hemos opinado un poco también que es necesario siempre seguir dando voz a las calladas y a los callados. A los que no tienen voz. A los que no tienen voz. Muchas gracias, como gracias siempre, Lola, a ti, por compartir este ratito con nosotros y te esperamos para la próxima. Buena semana. Buena semana.